Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar estas galletitas integrales que son súper deliciosas, son súper económicas porque las vamos a hacer sin manteca, ideales para hacerlas en cantidad y tener durante toda la semana, así que vamos a prepararlas. Arrancamos preparando los secos, así que en un recipiente vamos a poner 125 gramos de harina integral fina y 125 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso. Sumamos una cucharadita y media de polvo de hornear y lo integramos todo muy bien. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Una vez que tengamos todos los secos bien integrados, vamos a tomar otro recipiente y en él vamos a poner un huevo, 3 cucharadas de miel. Mezclamos bien el huevo con la miel. Si te gustan las cosas integrales, en el canal hay unas galletitas tipo cerealitas que quedan espectaculares. También hay un bizcochuelo integral que siempre sale muy bien. Si te gusta la pasta frola, no te puedes perder esta pasta frola integral que sale siempre espectacular. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video, en la casilla de descripciones, van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Cuando lo tengamos bien integrado, le vamos a sumar 125 gramos de azúcar. Volvemos a integrar. Ahora le vamos a agregar los secos. Yo lo voy a hacer en 2 tandas. Agrego la mitad de la harina, lo integro muy bien y luego agrego el resto de la harina. Y también vamos a necesitar agregarle agua. El agua va a ir la cantidad que vayamos necesitando. Todo depende del tipo de harina, de la marca de la harina que estemos usando. Puede ser que nos lleve un poquitito más o un poquitito menos de agua. En esta ocasión a mí me llevó 50 centímetros cúbicos de agua, pero vayan agregándoselos de a poco, así no se pasan. Lo único que tenemos que formar es una masa que sea tierna y va a ser un poco pegajosa. Así que vamos a seguir integrando todo esto muy bien hasta que formemos una masa. Cuando tengamos la masa lista, vamos a tomar una cuchara que vamos a usar como medida. Yo estoy utilizando una cucharita chiquitita. Voy a ir tomando porciones de la masa, voy a formar una bolita, las voy a poner sobre una asadera y las voy a aplastar a penitas. La asadera que yo estoy utilizando es antiadherente, así que yo ya sé que no se van a pegar. Pero si tienen miedo que en su asadera las galletitas se peguen, aceitan y enharinan la asadera. Cuando vayan poniendo las galletitas sobre la asadera, traten de no dejarlas muy pegadas unas de otras, porque recuerden que tienen polvo de hornear y en el horno van a crecer. Miren, en esta otra asadera que también puse galletitas, aceité y enhariné la asadera. Estas galletitas se van a ir a cocinar a un horno precalentado a 200 grados por alrededor de unos 5 a unos 7 minutos o hasta que la base de nuestras galletitas apenas comience a dorarse. La clave para que nos queden unas galletitas súper crocantes es hornear solamente el tiempo que yo les digo, no más. Tienen que quedar apenitas doradas porque si no las galletitas van a quedar duras. Con estas cantidades me salieron 30 galletitas de buen tamaño. Así de lindas salen las galletitas del horno. Miren qué pinta que tienen. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.